Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bueno, espero en el Señor que Dios haya permitido en esta serie que ustedes, junto conmigo, hayamos aprendido algo tan importante como lo es el perdón. Y pues quiero empezar pidiéndoles perdón. ¿Por qué? Porque hace 8 días cometí un error. Entonces, quiero corregir mi error y es una aclaración. Hace 8 días, 5 misioneros que fueron a Ecuador a llevar el Evangelio y pues al llevar el Evangelio, pues hacíamos el repaso de que su familia tomó la decisión de ir a evangelizarlos. Y luego contábamos el testimonio de Steve, que era uno de los hijos de los misioneros. ¿Cuántos escucharon el testimonio de Steve? Bueno, pues quiero animarlos a que lo escuchen, en verdad vale la pena. Si entras a YouTube, ahí en la descripción del video, ahí está el testimonio, ahí lo puedes escuchar y quiero animarte porque la idea es que entiendas que no hay un pecado tan grande o algo tan grande que no se pueda perdonar. Y ese testimonio te puede ayudar. Entonces, en mis apreciaciones, yo dije que Steve Zine era hijo de Gene Elliott. Y sucede que no. Steve Zine era hijo de Nat Zine, de él. Él era el piloto que llevaba medicamentos y que a través de los vuelos logró llegar ante los AUC. Entonces mi error, corrijo, Steve Zine no es hijo de Gene Elliott, sino de Nate Zine. ¿Listo? Entonces, son errores de licotimia que hay que corregir. Entonces, estamos en esta serie que se llama Amando a tu hermano y perdonando a tu hermano. Porque el perdón hace parte fundamental de lo que decimos creer. Si tú dices que conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, aun si no lo conoces, el llamado que Dios te hace es a tener una vida de perdón. Y vuelvo y te hago énfasis que el perdón no es una emoción, es una decisión. Eres tú el que decide perdonar o no. Eres tú el que en verdad debe saber qué hacer frente a una ofensa. Y cada uno de nosotros pues ha sido llamado a ejercer el perdón porque el apóstol Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos perdonó y nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y a su vez, ¿qué nos hizo? Nos dio a nosotros, los creyentes, el ministerio de reconciliación. ¿Por qué tenemos ese ministerio? Porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo a los pecadores con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros acá? Todos los creyentes. ¿Qué nos encargó? Nos encargó la palabra de reconciliación. No puede haber reconciliación si no hay perdón. Y el primero que tiene que dar el paso hacia la reconciliación, ¿quién es? No quien ofende, sino el que ha sido ofendido. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Eso es lo que Dios espera de ti. Que no lo haga como tú quisiste, que no te parece, que no estás de acuerdo. Eso no cambia el mandamiento que es perdonar a otro. ¿Qué más dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El llamado al evangelio a cada persona que no conoce a Jesús es un llamado a que vuelva, a que entienda que está perdido sin Dios y a que reconozca que solamente a través de Jesús puede encontrar el perdón que necesita su vida. Eso es lo primero que tú vas a encontrar cuando tú vienes a Jesús y decides colocar tu fe y tu confianza en Él. El perdón que Él da. Entonces, como hijos de Dios, como creyentes, como alguien que ha colocado su confianza en Dios, estamos en medio de un mundo cuya bandera es la venganza. Vivimos en un mundo hostil, ¿sí? Es donde este mundo le falta el perdón y cada vez se hace más evidente. Si ustedes estuvieron conmigo en las noticias de hace pocos días, se celebraban 2 años en que un grupo terrorista incursionó a un país y que a raíz de eso se generó una guerra en retaliación.
Y eso ocurre tanto a gran escala como a pequeña escala. No hace falta sino que tú estés en el transporte público y alguien por entrar al bus te empuje. ¿Qué vas a querer hacer tú? Empujarlo. No hace falta sino que alguien nos hable un poquito duro y nuestra tendencia, ¿cuál va a ser? Gritar. ¿Sí? Y estamos en un mundo hostil donde entre más yo haga daño al otro, más satisfecho me siento. De hecho, si nosotros vamos al cine y nos sentamos a ver una película donde al comienzo hieren al protagonista, ¿qué estamos esperando a ver al final? Que el protagonista le dé con todo al malo, ¿sí o no? Pero si al final el protagonista le dijera al malo, venga, lo perdono, y el malo dijera, está bien, me arrepiento, y no se dan un abrazo, no dice, no, devuélvame la plata, yo quería era que le diera con toda, ¿sí o no? Porque esa es nuestra tendencia natural. De hecho, los videos más populares hoy en día son los videos que viven bajo el enunciado karma instantáneo. ¿Los han oído? Donde una persona comete un error y uno está ansioso en ese video que dura un minuto a que quien recibió la ofensa vaya y le pegue o que las cosas le salgan mal. Porque eso es el mundo que nos rodea. Es el mundo en el cual nos desenvolvemos. El escritor de Proverbios dice así: el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Pasar por alto la ofensa? Cuando Él fue el que me hirió a mí primero. Pues ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Que sí, que nos duele, que estamos airados, que no queremos perdonar, pero el llamado de Dios es: yo tengo el control. Yo sé por qué lo estoy permitiendo y yo sé el propósito detrás de todo esto. Que lo veíamos hace 8 días con José. Entonces, frente a la ofensa, siempre el mejor camino será el perdón. Pero no es tan popular debido a que el mundo que nos rodea nos sigue mostrando que yo tengo que ser satisfecho. Que esa justicia, según yo, se tiene que cumplir. Y el apóstol Juan dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a marcar una diferencia. Y esa diferencia es el perdón. ¿Por qué? Porque es ahí donde la gente espera que yo reaccione, donde la gente espera que yo mande ese email, donde la gente espera que yo grite, donde la gente espera que yo me divorcie, donde la gente espera que yo maltrate a mi hijo, donde la gente espera muchas cosas. Pero cuando yo actúo de manera diferente, estoy mostrándole al mundo que sí hubo un cambio. Y Jesús lo deja claro cuando dice: porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? O sea, si hacen lo que todo el mundo hace, pues ¿dónde está la diferencia? Y dice: porque también los pecadores aman a los que lo aman y hace bien a los que le hacen bien. Esto es lo que hace el mundo. Si tú me haces bien, yo te hago bien. Pero si tú me hieres, yo voy a ir contra ti. ¿Qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los que están en el mundo prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Qué espera el mundo? Que siempre haya una reciprocidad. Que si yo presto o si yo ofendo, voy a esperar una retribución. Y Jesús marca la pauta y dice: amen pues a sus enemigos y haga bien a los bien y presten, no esperando a recibir de ello nada, y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Amar a aquel que me hace daño es el llamado de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Esta fue la bandera de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva empezó a ser perseguida, los empezaron a acusar, los empezaron a perseguir. Ellos respondieron con amor. Frente a gente que fue hostil con ellos, que les gritaba cosas. Mira, el término cristiano era algo peyorativo, algo despectivo. No era que ellos decían: soy cristiano, y todo el mundo lo alababa. No, eso era algo despectivo.
Así que los acusaban, mira, los acusaron hasta de canibalismo en la cena del Señor. Y ellos empezaron a bendecir a los perseguidores, empezaron a hacerles más bien. Y eso generó un impacto en la sociedad que el Imperio Romano tuvo que doblegarse al cristianismo 300 años después. ¿Por qué? Porque ellos marcaron la pauta a una sociedad que estaba corrompida en el deseo de venganza y en el deseo de autosatisfacción. Entonces, cada uno de nosotros, tarde que temprano, tendrá que enfrentar una situación donde tiene que tomar la decisión de o lo perdona o no. O se queda en este lugar diciendo, él es el culpable, yo soy la víctima, esto me pasó hace 30 años, 10 años, un año, o en verdad tomar una decisión. Y estas charlas puede ser algo que tú dices muy bonito, muy chévere, pero va a llegar un momento donde esto que has aprendido, Dios te lo va a poner al frente. Y es ahí donde se va a mirar qué tanta es tu fe y qué tanto es tu carácter. Entonces, cuando hablamos de perdón, el perdón tiene un gran enemigo. ¿Cuál creen que sea? El orgullo. Pero en un sentido, ese enemigo se llama resentimiento. Es el resentimiento, apelado por el orgullo, lo que genera en mi corazón una amargura que me lleva a un odio. Entonces, vuelvo y digo, cuando yo soy ofendido, lo primero que van a salir son mis emociones. Voy a querer sacar la rabia, voy a querer sacar la frustración, voy a querer decir que él es el culpable y que no merece nada bueno. Pero luego cuando esto decanta, yo tengo que preguntarme, ¿voy a seguir ahí o voy a empezar a generar un cambio en mi vida? Y ese cambio de restauración solo lo puede hacer Dios. Herir es humano, pero perdonar es un acto divino cuando en mi corazón está la decisión de querer obedecer la palabra de Dios. Entonces, el resentimiento es el orgullo llevado al extremo. Es por más de que la persona venga a buscarme, yo quedarme y decir, ¿sabe qué? No quiero hablar. Es tu problema. Y sentar una posición donde yo digo, no lo voy a perdonar. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es un sentimiento de amargura e indignación frente a una justicia que genera una reacción contraria. Es lo más natural. Yo voy a tender a la reacción, ¿sí? Voy a tender a devolver el golpe. Eso es mi tendencia. Es la forma más básica y menos legítima del enojo. Es llevar mi enojo a otro nivel. Es no tener precaución y no me importa lo que pase. Yo voy a seguir adelante. ¿Qué es el resentimiento? Es darle rienda suelta a la emoción, anulando parcial o totalmente la razón. No me importa si tengo o no tengo la razón. No me importa si Dios lo dice o no lo dice. No me interesa eso. Yo estoy herido y quiero satisfacer. ¿Y qué va haciendo el resentimiento? Va empezando a transformar una persona. Y hay personas que tú las ves y que empezaron de una forma que hoy en día son otras personas. Que cambiaron su vida, que cambiaron la forma en que se expresan, que cambiaron la forma en que viven. ¿Por qué? Porque el resentimiento que va generando amargura se va apoderando de sus corazones y se ha vuelto su estilo de vida. El resentimiento es un veneno, es un cáncer que va generando en el alma grietas profundas y va endureciendo el corazón de tal forma que yo no acepto nada más. Entonces, si vas a perdonar, necesitas luchar con el resentimiento y doblegar el orgullo que hay en tu corazón. Es lo primero que va a salir, mi orgullo. Porque yo quiero demostrar que yo sí tengo el derecho. Porque yo quiero decirle a todo el mundo que yo sí tenía la razón y que él es el culpable. Y que él tiene que pagar. Entonces, ese orgullo vas a tener que luchar. Es pasar esa barrera. Es ir más allá. Como lo veíamos hace 8 días. Perdonar no es solamente decirle al hermano, listo, te perdono. No, perdonar es agacharme al nivel de mi hermano y ayudarlo a levantar. Y esa es la parte difícil.
Esa es la parte y ese es el precio que no queremos pagar. El escritor de Hebreos dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esa es la amargura. La amargura es ese veneno que no solamente me afecta a mí, sino que afecta a mi entorno. ¿Has tenido personas a tu alrededor que son amargadas? Que realmente nada les gusta, nada los satisface. Entonces, nuestra vida es como un árbol. Y todo depende de dónde ese árbol está plantado. El salmista dice que aquel que medita en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, donde da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es aquel que medita en la palabra de Dios y tiene comunión con Dios. Pero también yo puedo plantar el árbol de mi vida sobre la amargura, sobre el odio, sobre el rencor, sobre lo que yo considero que para mí me satisface. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno a veces pasa por lugares donde hay árboles y uno ve un árbol caído, uno ve que el árbol estaba verde, que las ramas estaban bien. Y uno no entiende. Y cuando se da cuenta o alguien le cuenta, dice, las raíces estaban podridas. Si la base y el fundamento de mi fe en el perdón no está basado en lo que Dios dice, pues yo sencillamente voy a tender a caer tarde que temprano. Y es que si yo no le pongo cuidado al resentimiento, termino siendo como Caín. ¿Se acuerdan de esta historia? Caín y Abel se presentan delante de Dios. Y Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Y Caín se llena de amargura, de resentimiento, que dice que mata a su hermano. Juan dice que no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Cuando yo tengo amargura, nada me convence. Y cualquier persona que piense diferente a mí se vuelve mi enemigo. Y yo termino acusando y termino amargado y termino diciendo, por culpa de él, por culpa de esta situación, y no acepto la responsabilidad. ¿Qué más hace el resentimiento? El resentimiento hizo que Saúl odiara a David y quisiera matarlo a causa de su fama. Le tiró 2 veces la lanza. ¿Por qué odiaba a Saúl a David? Porque cuando David mató a Goliat, las mujeres de la nación salieron a cantar un dicho. Y era que Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y esa fama generó un resentimiento en Saúl y por esa causa lo persiguió toda la vida. Entonces, no es meramente una emoción, realmente es algo que puede atrapar tu corazón y puede volverse una cárcel. Entonces, el resentimiento puede hacer que tarde o temprano tú caigas en depresión. ¿Por qué? Porque vives una vida de frustración. Porque no puedes salir, porque avanzas y retrocedes, porque no eres libre. Y porque se va volviendo un pensamiento continuo que te va llevando a no comer, a encerrarte, a vivir una vida apartada. Entonces, si tú, aunque recuerden que hay depresión tipo médico, pero si tu tendencia natural es a la depresión, deberías mirar si hay resentimiento en tu corazón. Esa amargura, eso que nada te satisface y eso que nada te tiene contento. Entonces, para entender un poco el resentimiento, vamos a ir a una parábola que se encuentra en Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, si la quieren buscar en sus Biblias. Y ahí vamos a tratar una de las parábolas o historias más conocidas de Jesús. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y esta historia o parábola se llama la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen? Entonces, esta parábola, junto a la parábola del buen samaritano, son dos de las historias más conocidas de Jesús. ¿Quién nos recuerda esta historia? Ahora, más adelante vamos a ver que así no era como se debería nombrar y ahorita les digo por qué. ¿Qué significa
pródigo. Pródigo significa derrochador. Eso significa pródigo. Alguien que malgasta, alguien que da rienda suelta a su derroche, eso es el pródigo. Entonces, en esta historia, antes de empezar, pues Jesús nos narra dos historias antes. Una historia es la historia de una oveja perdida, de una oveja que sale del rebaño y se pierde. Y dice que hay un pastor que va y la busca y la encuentra. Y cuando la encuentra, dice que reúne a los demás y ¿qué hace? Hace una celebración. Y luego narra una segunda historia, que es la historia de la moneda perdida. Y en esa historia dice que hay una mujer que pierde una moneda y que barre su casa y que mueve todo con el propósito de encontrarla. Y cuando la encuentra, la publica en Instagram, en Facebook, en todo lado, y ahí le dan su like. Entonces ella hace una fiesta porque encontró lo que estaba perdido. Estas dos parábolas, junto a la parábola del hijo pródigo, nos hablan de que hay una pérdida, algo se perdió. Luego hay una búsqueda, alguien fue a buscarlo. Y luego hay un gozo porque alguien lo encontró. Así procede Dios cuando tú y yo nos encontramos perdidos. Entonces, la parábola del hijo pródigo, si la has escuchado o la has leído, en Lucas capítulo 15 dice lo siguiente. Versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de mis bienes que me corresponde, y lo repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó en su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, saquen el mejor vestido, y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo, y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, la historia del hijo pródigo es una historia de un joven que viene un día a su padre y le dice, Padre, dame la herencia. En el contexto judío no era que yo iba y pedía la herencia y no. En el contexto judío, pedir una herencia era desear la muerte del padre. Y era un acto de grosería en esa comunidad. Así que este joven apela a su papá, pues cada uno le corresponde una herencia, le dio su herencia. Y él, ¿qué hace? Como suelen hacer los adolescentes emocionados con plata, se fue lejos de casa y empezó a gastar. Y cuando empezó a gastar, ¿qué pasó? Que mucha gente vio que este hombre era muy invitador y empezaron a estar con él. Y empezó a malgastar ese dinero. Si él iba a tener dinero pronto, ¿qué tendría que haber hecho con la fortuna del padre? Haber vendido barato para poder tener flujo de caja e irse. Pero luego dice que vino una hambruna a ese lugar y él no tenía que comer. Todo se despilfarró. Todo lo que tenía se volvió humo. Y en esa provincia dice que se acercó un hombre y le rogaba que lo dejara cuidar los cerdos. Prácticamente como un mendigo.
como un pordiosero que no tenía nada, se arrastró hacia un hombre que tenía, probablemente alguien de sus amigos temporales que estuvieron tomando con él, lo vio y empezó a oír, pero el joven empezó y lo agarró y le dijo, déjame algo de comer. Y el hombre, al ver la insistencia del joven, le dijo, ve a apacentar los cerdos. Si tú has ido a una cochera, sabes lo que huele una cochera, sabes lo que hacen los cerdos. Entonces, no era un trabajo muy digno para este joven, que lo tenía todo, pero ahora estaba deseando comer las algarrobas, pero dice que volvió en sí, o sea, recapacitó. Y se preguntó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen bien y yo aquí perezco de hambre? Así que cayendo en cuenta, dijo, volveré a mi padre, iré y le pediré perdón. Y le dije, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado mío, tu hijo. Y comienza su regreso a casa. Y su regreso a casa se da cuenta que su padre a lo lejos lo está esperando y que corre hacia él. Y recibe a este joven que ha despilfarrado todo, que huele a cerdo, que no ha comido, y lo abraza. Y el hijo le da todo el discurso y el padre en ese abrazo llama a los siervos y dice, vístanlo, denle comida, le da un anillo y hay una gran fiesta. Porque este hijo, dice él, que estaba muerto, ha regresado. Y nuevamente Jesús nos habla que hubo una pérdida, hubo perdón y al final hubo gozo. Entonces, si tú has oído la historia del hijo pródigo, ¿sí? Tú dirás, listo, esa es la historia. De un joven que fue, se hizo malas decisiones, regresó, su papá lo perdonó y lo dejamos ahí. Y creemos que esa es toda la historia, pero a esa historia le falta un pedazo. Esa historia estaría incompleta si no tuviéramos en cuenta otro personaje que aparece ahí, y ese es el hijo mayor. Y Lucas dice, y Dios, Jesús dice que un hombre tenía 2 hijos. No era solo uno, tenía 2. Por lo cual la parábola del hijo pródigo no debería ser llamada la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de 2 hijos. Porque son 2 actores en escena que están frente a un padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo pródigo complementa lo que es la historia de este hijo pródigo. Entonces, el hermano mayor pues nos da muestras de cómo opera el resentimiento cuando en mi corazón el deseo no está en perdonar. ¿Había sido grave lo que había hecho este joven? Bastante grave. ¿Era digno de condenación? Claro que sí. ¿Era digno de un castigo? Claro que sí. Pero ahora este joven ha regresado a su padre y ha encontrado el amor, la misericordia y el perdón que no merece. Y el hijo mayor ha observado todo. No sabemos cuánto tiempo el hijo pródigo o el hijo menor duró por fuera, pero ha regresado. Entonces dice el versículo 25 al 32, dice lo siguiente. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué había acontecido? Que el hijo mayor no estaba cuando el hermano menor regresó. Había estado en el campo. Eso nos da la idea de qué grande era esa hacienda. Muy grande. Era tan grande que el hijo mayor llegó hasta por la pura noche. Muy probablemente estaba organizando algo en esa hacienda tan grande. Y al terminar la jornada regresa. Y cuando se va acercando a la casa descubre que hay un asado que huele rico. Generalmente lo que se hacía era que estos animales, debido a que era un becerro grande, se colocaban en hornos con árboles frutales como madera y eso daba un olor muy llamativo. O sea que a mucha distancia él podía percibir que algo pasaba. Y en la medida que se fue acercando, empezó a escuchar música.
empezó a escuchar a mucha gente y eso llamó la atención. Él pensaría, diría, no, alguien está haciendo una fiesta. Pero en la medida que se fue acercando, se dio cuenta que era su casa, que en su casa estaban haciendo una celebración. ¿Y quiénes son los que se la pasan por fuera de una casa cuando hay una fiesta? Los niños. ¿Sí o no? Los niños no les gustan las fiestas de grandes, los niños hacen su fiesta aparte y están en la calle jugando. Así que él llega y toma uno de estos niños y le dice, ven, dime qué está pasando. Y el niño lo mira y le dice, mira, pues la verdad es que tu hermano menor ha vuelto a la casa y tu papá ha decidido hacerle un banquete. Hizo full asado y hay carne por todo lado. Y la gente del pueblo y todos los labradores están ahí. Así que esto enoja al hijo mayor y ¿saben qué hace el hijo mayor? Se cruza de brazos y se queda afuera. No quiere entrar. No quiere hablar con su papá, no quiere hablar con su hermano. El enojo lo ha invadido porque él recuerda que su hermano menor fue el que vino a insultar a su padre y se fue. Se llevó todo lo que el padre le dio y fue y lo malgastó. Entonces, él toma una actitud que es lo que nos lleva a veces el resentimiento. El resentimiento va a traer consecuencias a largo o mediano alcance. Entonces, el resentimiento nos lleva a no tener comunión. Él no quería tener comunión con el padre y el hermano. No quería verse involucrado en algo que él consideraba que no era justo. Así que se queda afuera. Se queda aislado y se queda apartado porque él considera que su hermano no merece la recepción que su papá le está haciendo. No es digno de eso. Y el resentimiento hace que odiemos lo que debemos amar y nos alejamos de lo que necesitamos cuidar. A veces no pensamos en el testimonio de Jesús cuando estamos enojados. A veces yo no pienso en mi hermano, a quien yo debería cuidar su corazón, porque el importante soy yo. Porque a mí no me interesa a él. La Biblia me dice que yo tengo que amar a mi hermano. Pero como estoy herido con él, yo no quiero amarlo, yo quiero despreciarlo. Y en vez de cuidar el corazón de mi hermano, ¿sabes qué hago? Comienzo a hablar con todo el mundo que él me hizo mal. Comienzo a hacerle sentir que él no vale la pena. Y esa es la indiferencia. Eso es lo que hace el rencor en un corazón. El hermano mayor no amaba sinceramente a su hermano ni a su padre. Y te das cuenta, ¿por qué? Porque él, en vez de entrar y decir, llegó mi hermano, dice, no, me voy a quedar aquí, afuera. Me voy a quedar acá. Esta es mi posición. Y eso hace el resentimiento. Tú tomas una posición radical y piensas que el mundo gira alrededor tuyo y que no hay oportunidad para el perdón. El hermano mayor no estaba de acuerdo con el perdón de su padre. No, no es justo. Mi padre se equivocó. Mi padre no ve las cosas como yo las veo. Dios, tú no eres justo. Él debería estar pagando, pero está bien. No me parece, Dios. Permitió que el gozo que tenía su padre para él fuera amargura. Se amargó en su corazón. No solamente se quedó afuera, sino que se enojó. Pero no es una rabia chiquita, es una rabia desde adentro. ¿Has tenido esa rabia que te mueve la piel? Que tú intentas hablar y el labio de acá te hace... Esa es la rabia. Una rabia desbordada porque su hermano había malgastado. En la cultura, el que tenía que haber reprendido al hermano menor, ¿quién era? El hermano mayor. Porque el hermano mayor tendría que haber dicho al hermano, no le faltas el respeto a mi papá. Las cosas que estás haciendo no las deberías haber hecho. No debes irte apartado de esta tu casa y tu parentela. No deberías malgastar los bienes que te dieron. Entonces, ¿qué hizo eso? Que el resentimiento trajo amargura y tristeza al corazón de él. Y tenía dolor en su corazón llamado rabia. Y sabes una cosa, el peligro del resentimiento es que
El resentimiento es la herramienta que Satanás usa para dividirnos. Mira, si tú eres una persona resentida, si tú eres una persona amargada, si tú eres una persona que le cuesta perdonar, tú eres lo mejor en instrumento en las manos de Satanás para generar una división. Porque eso es lo que Satanás quiere. Quiere que entre nosotros haya rencillas, quiere que entre nosotros haya falta de perdón, quiere que entre nosotros no haya la oportunidad de restaurarnos. Y tú te puedes quedar y decir, ¿saben qué? No me hable del tema. Ven, pero ven al grupo pequeño. No quiero ir. Pero el problema no es el grupo pequeño. El problema está en tu corazón. No quiero volver a esa iglesia. No quiero estar con él. Y poco a poco me voy apartando y voy tomando mi lugar y esta es mi posición. La posición del orgullo donde nadie entra, pero yo tampoco quiero salir. Y comienzo a generar una barrera. Eso hizo el hijo pródigo, el hijo mayor. Imagínate, había estado toda una jornada fuera de casa. Si alguna vez has trabajado en el campo, sabrás que el trabajo del campo no es nada fácil. Demanda. Así que él llega a su casa totalmente cansado, totalmente sucio, totalmente hambriento. Y decide quedarse ahí en vez de ir a descansar, en vez de ir a comer, en vez de ir a dormir. Entonces, el resentimiento en nuestra vida hace que no disfrutemos de las cosas de Dios. Que perdamos ese gozo que Dios nos da cuando tenemos comunión con Él. Que no podemos tener comunión con los hermanos porque el resentimiento me lleva a vivir en amargura. El resentimiento hace que no encontremos el descanso que estamos buscando. Por eso duramos horas y horas en una red social, mirando televisión o buscando otras cosas que hacer en vez de estar en la comunión con los hermanos o en vez de estar en el grupo pequeño o en vez de estar disfrutando de la presencia de Dios. Porque nada por fuera de la comunión del Padre lo puede llenar. Y vivo en amargura y tengo hambre de muchas cosas. El resentimiento hace que nuestro pecado sea más evidente. ¿Y cómo venía ese joven? Venía sucio. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Sucio. Pero cuando el hijo pródigo se arrepintió, ¿sabe qué hizo el padre? Lo cambió. Pero este hijo mayor no quería eso. No quería un cambio en su vida. Quería mantenerse aislado y fuera de esa comunión con Dios. Miren el versículo que estamos leyendo. 28. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre. ¿Y qué hizo su padre? Le rogaba. ¿Alguna vez te has rogado que hagas algo? ¿Alguna vez te han dicho, ven, pero venga? No quiero ir. Pero ven, que es que sí vamos a estar en familia. No, si esa persona está ahí, yo no voy. Pero ven, que es para algo bueno. No quiero estar. Imagínate, el padre, muy probablemente el niño que vio al hermano mayor, dijo, ¡ah! Y fue corriendo y es que tu hijo está afuera. El que estábamos esperando está afuera. ¿Saben cómo se hacían las fiestas judías? Generalmente lo que se hacía es que los hombres se abrazaban y danzaban y las mujeres estaban en el centro o afuera palmeando. O sea, había mucha bulla y cantaban cánticos y coros. Y muy probablemente el hijo mayor, el hijo menor y el padre estaban ahí celebrando. Y de pronto el padre siente que alguien lo jala y le dice al oído, tu hijo mayor está afuera. Y el padre sale y lo llama, y no solamente lo llama, sino le ruega. Hijo, por favor, ven a celebrar con nosotros. No quiero. Ven, tu hermano ya regresó. Ven, ya acabó la angustia. Ven, no quiero. Piensa cuántas veces Dios en tu corazón te ha venido llamando y tú sigues rehusando ese llamado. Al igual que el padre había salido a recibir al hijo menor, ahora venía para que el hijo mayor viniera a la celebración. Cuando el hijo menor venía lejos, el padre salió a buscarlo. Ahora que el hijo mayor ha sentado su posición, ¿qué hace el padre? Venir a buscarlo.
No importa dónde tú te encuentres, Dios te va a venir a buscar. Porque sabe que el resentimiento y la amargura te va a mantener ahí. Entonces el resentimiento endurece tanto mi corazón que por más que Dios me grite, no estoy dispuesto a escucharlo. Y tú puedes venir prédica tras prédica tras prédica, escuchar podcasts, escuchar prédicas, escuchar buenas conferencias, y todo eso es como los aviones de acá. Porque el corazón se ha vuelto de piedra. Si oyeres hoy su voz, dice el escritor de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Eso hace el resentimiento. En la medida que más me alejo de Dios, en la medida que más pienso que yo tengo la razón y que a mí se me debe restituir, menos sensible me vuelvo. Entonces, siempre es Dios quien toma la iniciativa. ¿Dónde estaba Adán? Separado de Dios. ¿Qué hizo Dios? Fue a buscarlo. ¿Dónde estaba el hijo mayor? Separado de la comunión. Entonces, Dios quiere que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él y hará lo que tenga que hacer, aún a veces hasta quebrantarte, para que tú voltees los ojos a Él y reconozcas que tu orgullo y tu posición de no perdón te está alejando lejos de casa. En las parábolas de la oveja y la moneda siempre había un regocijo, siempre había alguien buscando. Aquí no es la excepción, porque es el Padre el que busca al Hijo. Entonces, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de si se queda en el resentimiento o avanza. Entonces, el resentimiento nos lleva a perder la sensibilidad por las cosas de Dios, endureciendo nuestro corazón. Yo recuerdo que hay personas que cuando han empezado en el Evangelio o en ciertas etapas de su vida, son tan sensibles que uno le dice Espíritu Santo y se arrancan a llorar. Y luego les dices Espíritu Santo y dice, sí, muy chévere, muy bonito, bonito. Mira, no hay cosa más dura en el corazón de un cristiano que deje de palpitar por las cosas de Dios. Que ya orar, que ya cantar, que ya congregarse se vuelva una carga y no una bendición. Eso hace el resentimiento. A llevar a pensar que la Biblia es un libro sin sentido. ¿Quieres que te diga algo? Aquí hemos tenido gente que con un corazón palpitante, años después está diciendo, no quiero saber nada de su Dios. No creas que tú y yo somos inmunes. Porque recuerda, el resentimiento es una raíz de amargura que si la dejamos florecer, va generando fruto. Entonces, el hijo mayor no quiso responder al padre. El hijo mayor no quiso disfrutar de la presencia del padre. ¿Qué más nos muestra versículo 19 al 20? ¿Están conmigo ahí? Dice, creo que lo anoté mal. Gracias. Mas él respondiendo, mira el versículo 29-30, perdónenme. 29-30. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido en nada, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Dónde estaba el corazón del hijo? Te lo voy a leer en mi versión. ¿Cómo sería esa respuesta? Entonces el hijo mayor respondiendo, dijo, he aquí tantos años que yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, papá. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, papá. Pero cuando vino tu hijo, que malgastó todo con rameras, has matado para él el becerro gordo y has hecho para él una fiesta, papá. ¿Se dan cuenta la rabia del hijo? No tenía comunión con su padre. No lo amaba. Estaba con él por conveniencia. Sentía un desprecio total por lo que su papá había hecho. El resentimiento hace que justifiquemos nuestro orgullo y condenemos al pecado en el otro. ¿Alguna vez él se acercó a su hermano y le dijo, oye, ¿tú en qué te gastaste la plata? ¿Cierto que no? Pero él le dice, tu hijo se la gastó con prostitutas.
Fue muy rápido a juzgar. Y así somos nosotros cuando estamos heridos. ¿Por qué? Porque no queremos colocarlos en el lugar del otro. Porque pensamos que nosotros siempre tenemos la razón. Entonces, el resentimiento en mi corazón genera mi intención de juzgar al otro. Él nunca le preguntó, hermano, ¿comiste bien? Nunca se dio cuenta que su hermano había padecido hambre. Nunca se dio cuenta que su hermano había sido humillado. Nunca se dio cuenta que llegó al lugar más bajo de la sociedad. Nunca. Lo juzgó inmediatamente, pero juzgó directamente a su papá. Porque notan lo que le dice, ese es tu hijo. Nunca le dice mi hermano. Y eso hace el resentimiento en nuestras vidas. Quiero decirte algo. Cuando tu respuesta a un problema es más grande que el problema, ese no es el problema. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando tu respuesta a un problema es más grande que el problema, ese que está ahí no es el problema. Te lo voy a poner así. Tú estás en la casa. Tienes unos invitados que van a llegar. Estás apurado, apurada, organizando todo. ¿Sí? Y entonces estás pendiente de muchas cosas. Y tienes un hijo pequeñito de 2 años. Y tu hijo pequeñito jala el mantel y tira todo al piso. Y tú reaccionas de manera tan exacerbada que tomas al niño y lo nalgueas y le pegas y lo tiras. ¿El problema fue que el niño tiró ese mantel? ¿O que tú desde hace tiempo venías con esa amargura en tu corazón y esa reacción es el resultado de un resentimiento no resuelto? Cuando en tu vida tu respuesta es gritar, cuando en tu vida tu respuesta es empujar, cuando en tu vida tu respuesta es gritar, cuando tu vida tu respuesta es hablar mal de otro, tú tienes una raíz de amargura y hay resentimiento en tu corazón. Mira, tarde que temprano va a salir. Tú puedes vivir una vida diciéndole a todos, soy feliz, me siento realizado, me siento contento, pero no falta sino que alguien toque ese botón y va a salir. Es como cuando nosotros tenemos una herida en el cuerpo, ¿les ha pasado? Que uno está cuidando que nadie le toque la herida, ¿no? Está ahí, y de pronto alguien que va pasando coge y ¡pum!, nos pega en la herida. ¿Qué hacemos con esa persona? Lo odiamos. ¿Pero es culpa de la persona? No, es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que reaccionamos de la manera que no es y nos lleva a la amargura. Entonces el hijo mayor creía que merecía más privilegios que tu hermano. Mira lo que le dice, yo he estado contigo todo el tiempo. Yo te he obedecido en todo y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Miren que no le dice, y no me has dado un cabrito para celebrar contigo y mi hermano. Él era república independiente. Y saben, era injusta ese reclamo. ¿Por qué? Porque cuando el padre entregó la herencia al hijo menor, también se la dio al mayor. Y el hijo mayor tenía las 3/4 partes de la herencia. Así que es todo el ganado, todas las tierras, todo lo que había en esa finca, ¿de quién era? ¿Del padre? Del hijo. Porque él se lo había entregado ya. Entonces, era injustificado lo que él hacía porque él pensaba que era justo. Mira, el resentimiento surge cuando mis expectativas frente a algo que considero injusto son más altas que mis deseos de satisfacción. Cada uno de nosotros tiene un estándar de justicia. Cada uno tiene un nivel de justicia y cree que las cosas se deben solucionar de esa manera, y si no se soluciona de esa manera, entonces no voy. Entonces, cuando yo tengo unas expectativas de que esta persona que me hirió debería pagar así, 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 y luego me encuentro que no lo está pagando como yo puse, me frustro, me da rabia, porque él debería haberlo pagado como yo dije.
porque él debería haber afrontado las consecuencias. ¿Qué en la imagen del hijo mayor qué era? Que el hijo menor hubiera vuelto, su papá le hubiera dado una cachetada, lo hubiera agarrado y le hubiera dicho, vete a ser un jornalero, eso es lo que te mereces. Y no vas a salir de ahí hasta que me pagues todo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 15 días? Esto era la mentalidad del hijo mayor. Ahora su padre le ha dado un nuevo comienzo y eso es lo que no le gusta. El resentimiento es enojo contigo mismo proyectado en el otro. ¿Sabes qué es resentimiento? Caer en el mismo sentimiento vez tras vez. ¿Sabes qué es más el resentimiento? Es tomarte un veneno pensando que al otro lo va a matar. Ese es el resentimiento. Entonces, la amargura puede llevarnos a no ver la misericordia como algo esencial frente a alguien que nos ha ofendido. Entonces, el hijo mayor era egoísta y orgulloso, solo tenía su mirada puesta en los bienes materiales. Mientras que el hijo menor viene y pide y se va, el hijo mayor nunca estuvo en casa. Porque el hijo mayor tenía una conveniencia. Dijo, me voy a quedar con mi papá hasta que mi papá se muera. Y cuando mi papá se muera, todo eso es mío. ¿Quién se había ido primero de la casa? El hijo mayor. Que solo estaba en la casa por conveniencia. Y es horrible cuando tú y yo vivimos vidas por conveniencia, tenemos amistades por conveniencia, hacemos cosas por conveniencia, buscamos lo mejor de otros por conveniencia. Eso hizo el hijo mayor. No tenía, el hijo menor le interesaba nada, por eso habló mal de él. Si tú quieres saber cómo está la relación de una persona con otro, escúchalo hablar. Porque ahí va a salir veneno. Porque es que él me hizo, porque es que él me dijo, porque es que él no se lo merece, porque es que... Y Jesús dijo, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. Y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué mostró esto en el corazón del hermano? Que estaba amargado contra su hermano menor. Lo primero que va a salir de nuestro corazón cuando estamos resentidos es menosprecio producto del odio y la amargura que tengo por aquel que me ofendió. Generalmente estamos culpando al otro sin detenernos a pensar si nosotros mismos fuimos los causantes. A veces somos nosotros los que propiciamos eso. Entonces, cuando estamos ofendidos, lo primero que vamos a hacer es lanzar juicios sin misericordia. Eso fue lo que hizo el hijo mayor. Juzgó a su hermano sin darse la oportunidad de que él viniera al encuentro. Mire la respuesta del padre. Entonces dijo, hijo, versículo 31 al 32, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ya revivido, y se ha perdido y es hallado. ¿Notan la ternura del padre? El padre podía haberlo cogido y venga para adentro. ¿Sí o no? Tenía toda la autoridad, podía hacerlo. Pero el padre le habla al corazón del hijo porque quiere que recapacite. Porque quiere que el hijo entienda que el perdón es más importante que el resentimiento. La respuesta del padre al hijo, ¿sí?, nos muestra que cuando el perdón está presente, no hay lugar al resentimiento. Cuando yo entiendo la gracia y la misericordia que Dios me ha dado, yo no debería dejar que la amargura esté en mi corazón. Si tú eres una persona que se amarga, si tú eres una persona que se aísla, si tú eres una persona que no quiere tener comunión con otros, es porque tú no has entendido la gracia, el amor y la misericordia que Jesús y Dios ha tenido para contigo. Y eso se demuestra en el resentimiento. Entonces, el resentimiento hace que perdamos de vista lo más importante del perdón. ¿Qué es lo más importante del perdón? La restauración de mi hermano. Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve con él y repréndele. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano.
Si mi hermano ya se arrepintió, si mi hermano ya me buscó, ya me pidió perdón, el siguiente paso es restaurarlo. El hijo mayor no tenía por qué quejarse, no tenía por qué condenar esto. Entonces yo no debería estar en la iglesia pensando, me tienen que tener en cuenta porque yo sí estoy haciendo esto, me tienen que hablar a mí porque yo sí soy. No, ambos son hijos, tanto el que te ofende como el que está ofendido. Por ambos murió Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros ha sido llamado a extender la gracia. Entonces, en esta parábola, el Padre es Jesús. Algunos dicen que es Dios, yo difiero porque Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, quien extiende la misericordia. El hijo pródigo o el hijo menor es el corazón arrepentido que busca el favor de Dios y reconoce su pecado. El hijo mayor es el corazón orgulloso, que se encuentra lleno de resentimiento y no quiere perdonar. Cuando empezamos esta historia en el capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban condenando a Jesús porque Jesús no estaba siguiendo las tradiciones que ellos habían impuesto y él había estado recibiendo a gente que no lo merecía. ¿Sabes quién es el hijo pródigo de la historia? Es aquel que está en el mundo, que vive una vida perdida, que Dios lo sigue llamando, que algún día reconocerá a Jesucristo y que algún momento va a volver en sí y va a regresar a casa. Entonces, si te pregunto, de estos tres, ¿quién eres tú? La respuesta es que tú y yo somos el hijo mayor. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es a quedarnos en el resentimiento. Vamos a querer reaccionar, vamos a querer golpear, vamos a querer decir, no es justo, no deberían tratarlo de esa manera. Yo soy el hijo mayor de la historia. Tú eres el hijo mayor de la historia. ¿Sabes? Ambos hijos tenían un mismo padre. Ambos hijos recibieron misericordia. Ambos hijos se alejaron del padre. Ambos hijos irrespetaron al padre. Ambos fueron buscados para el padre. Pero solamente el menor encontró el perdón y la gracia cuando decidió regresar. Pero su hermano mayor se quedó en el resentimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que el hijo mayor, no sabemos. Jesús no concluyó la historia. Jesús lo dejó en continuará. No se nos dice si el hijo finalmente se fue y se bañó y se entró a la fiesta. No nos dice si se fue furioso de la casa. Hay una interpretación que me gustó. Si el padre es Jesús y el hijo mayor representa a los legalistas, fariseos y escribas de su época, ¿sabes qué terminaron haciendo ellos? Matando a Jesús. Muy probablemente la historia final de el hijo pródigo es que el hijo mayor nunca perdonó a su hermano, se rebeló contra su padre y esperó su muerte. No creas que el resentimiento es algo ligero. No creas que no cuidar tu corazón, como lo dice Proverbios, no te lleva a tener comunión con él. Hoy estaremos celebrando la cena. La cena es el símbolo de lo que Jesús hizo por ti y por mí. El jugo representa la sangre de Jesucristo, que fue derramada por tus pecados y por los míos, a fin de encontrar esa misericordia que no merecíamos. Y el pan representa el cuerpo de Jesús, que fue macerado, que fue golpeado, que fue escupido.
que fue desgarrado para que tú y yo pudiéramos tener un perdón que no merecíamos. Y esta es la oportunidad que Dios te está llamando a venir a casa. A que dejes de estar afuera en el resentimiento, a que dejes la amargura, a que si tú en esta iglesia tienes un hermano en el cual tú sabes que tienes un conflicto, Dios te anima a que vayas a ese hermano, lo busques y lo restaures. Y si esa persona no está aquí y es de afuera, Dios te anima a que seas luz, sal y vayas y lo restaures y le muestres el camino a casa. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que asimismo lo que yo recibí, eso les comunico. La cena es una conmemoración, es un recordatorio de que algún día yo no estaba en la casa del Padre, que yo estaba por fuera. Y que Dios en su infinita misericordia me buscó, me hizo y me llamó al arrepentimiento, dejando el resentimiento atrás. Y vine ante Él y Él, a través del sacrificio en la cruz de Calvario, me perdonó todos mis pecados. Y ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad de venir a la cena del Señor. Hoy el Padre ha salido a buscarte. Hoy el Padre te ha venido, no te quedes afuera. Ven. Y es la oportunidad que tú tienes delante de Dios de decir, Señor, perdóname, porque yo no he hecho las cosas bien, porque he respondido de mala manera, porque he hecho las cosas a mi manera y no me he arrepentido. Y he tomado la posición del hijo mayor que no quiere tener comunión con el Padre. Así que antes de tomar la cena, yo quiero animarte a que tú inclines tu rostro y tú pienses, si hay algo en tu corazón que tú necesitas confesar hoy antes de tomar la cena. Quiero darte un minuto ahí. Y pues para tomar la cena tú necesitas haber sido bautizado. ¿Qué significa eso? No el bautismo de niño e infante, sino haber sido sumergido en las aguas, como un testimonio que al ser sumergido en las aguas, moriste un viejo hombre y cuando saliste de las aguas, naciste como una nueva criatura. Si tú no has hecho esto, no puedes participar de la cena. ¿Pero eso significa que nunca podría hacerlo? No, significa que eso debería animarte a tomar una decisión. Debería animarte a venir y decirle, Padre, yo necesito tu perdón para poder estar en comunión contigo. Entonces, ora ahí con Dios. Dios sabe cómo está tu corazón. Y luego cuando te voy a dar un minuto, te pongas de pie, reconociendo que el Padre te está llamando a tener comunión. Entonces, si tú hoy quieres celebrar o comer la cena, te voy a dar un momento para que ores y luego te pongas de pie. Si vas a tomar la cena, yo te animo a que te pongas en pie. Inclina tu rostro ahí. Este es un momento solemne. Es un momento de intimidad que nos recuerda que en el futuro vamos a estar en la presencia de Cristo y que Él va a tener esa comunión con nosotros que siempre ha tenido y lo veremos. Y pues ojalá que ese sea tu anhelo y sea mi anhelo. Que en verdad en nuestro corazón haya ese deseo por compartir con Él esa cena. Y pues yo espero que esta serie te haya animado a tomar decisiones, a salir de la cárcel del resentimiento, dejar la amargura a un lado y encontrar ese perdón que solo viene de Dios. Que hoy tú tengas la oportunidad de venir con Jesús
a esa comunión que Él te está llamando. Oramos. Señor, tengo que reconocer que yo soy ese hijo mayor, que en oportunidades cuando me llamas, yo solo quiero juzgar, solo quiero salirme con la mía, solo quiero criticar, solo quiero gritar. Y no me doy cuenta que yo he recibido el más perdón, que yo he recibido más misericordia, que yo he recibido más gracia, y que tú me llamas no solamente a quedarme con eso, sino a extenderla. Y Señor, sé que vienen tiempos difíciles donde mi carne va a querer salir, mis deseos van a querer salir. Y yo te pido, Dios, que no dejes que yo salga triunfante, sino que en verdad me someta a tu voluntad y reconozca que el mejor camino es el perdón. Ayúdanos como iglesia a dejar el resentimiento a un lado, a venir, a abrazarnos contigo y con nuestros hermanos y celebrar que tu hijo, que era muerto, ha resucitado, así está vivo y se ha hecho fiesta. Gracias, Dios, por invitarnos cuando estábamos sucios, cuando teníamos hambre, cuando estábamos en nuestro orgullo, y nos has dado la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor Jesús, por estar presente hoy y por haber hecho ese sacrificio en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, demostrándonos que no hay cosa que sea difícil que no podamos perdonar. Y confiando en tu palabra, hoy tomamos la cena. Amén. Pueden tomar la cena.